la libertad y la esperanza. Pero sobre todo, y más que nada, gracias a Dios, porque esta victoria no pertenece a un hombre, no pertenece a un partido, no pertenece a una región. Esta victoria pertenece a Colombia entera. Esta noche no ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino. Ha triunfado la dignidad nacional, ha triunfado la república. Huaraz se convirtió en un fenómeno político. Abelardo de la Espriella, apodado El Tigre, capitalizó el desencanto con la clase política y con la izquierda para convertirse en presidente de Colombia. Con 47 años, el outsider, respaldado por Donald Trump, ocupará por primera vez un cargo de elección popular tras años dedicado a defender a paramilitares, narcotraficantes, políticos corruptos y estrellas de fútbol. De la Espriella venció el domingo en el balotaje al senador izquierdista Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro. ¡Aquí está tu tigre! ¡Que ruja y que muerde! ¡Gracias, Colombia! Mi corazón con ustedes, mi agradecimiento. Vamos a enfrentar, a derrotar y a castigar a los enemigos de Colombia que quieren destruir nuestra patria. Con el saludo militar y un vehemente firmes por la patria, conquista soldados retirados que lo acompañan en sus mítines. En espectáculos ambientados con fuegos artificiales y rugidos de tigre, prometió durante su campaña reconstruir la República. Caribeño y ultraderechista, de la Espriella se define como judeocristiano. Dejó atrás una vida de lujos en la ciudad italiana de Florencia para aspirar a gobernar Colombia con un discurso radical que despierta fervor entre sus seguidores y temor en sus detractores. Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia. Hablaba del presidente Donald Trump. ¿Ha hablado con él personalmente? ¿Esto ha sido a través de intermediarios? No, yo tengo buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump, tengo buena relación con algunos de sus más importantes funcionarios. Yo, Vicky, soy, al igual que el presidente Donald Trump, un defensor de la libertad, de las instituciones, de la familia, de la libertad económica también. Colombia. Según el recuento provisional de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebraron el domingo en Colombia, de la Espriella habría logrado el 49,66% de los votos, mientras que el izquierdista Iván Cepeda habría contabilizado el 48,70%. La diferencia entre ambos ha sido de menos de un punto. Es la menor registrada jamás en unas elecciones presidenciales en el país. Candidato de la derecha, de la Espriella, ha ganado las elecciones por un estrecho margen. Ha ganado para los próximos 5 años. El candidato de la derecha ha obtenido la mayor votación de este preconteo. Recordemos, una situación que ha llevado al candidato de la izquierda a reconocer los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral que dan el triunfo por ese estrecho margen al candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella. Cuestionado los resultados de la votación en el exterior, han anunciado impugnaciones por irregularidades, principalmente en mesas de Estados Unidos. Sin embargo, horas antes, sus representantes diplomáticos reportaban una realidad bastante diferente. El embajador en Washington destacó la alta participación y aseguró que la jornada transcurrió en plena normalidad, mientras la embajadora en el Reino Unido rechazó las denuncias de fraude y afirmó que no podía respaldar esa narrativa. Vamos a ir a Miami con nuestro periodista permanente Galo Arellano. Galo, adelante. El gran protagonista de las elecciones presidenciales en Colombia, entre muchos factores, termina siendo el voto del migrante, el voto en el exterior. Y tenemos las cifras. Según Registraduría, en Estados Unidos, Iván Cepeda obtuvo 41.142 votos, lo que representa el 18.43%. Abelardo de la Espriella obtuvo 179.841, lo que representa el 80.57%. Legales
con alianzas con grupos criminales como las FARC, como el ELN, como el Cartel del Golfo, y uno dice, miércoles, es la elección más desequilibrada que ha podido haber, y yo pongo 75 años, porque es que aquí hay un gobierno que necesita y quiere que Cepeda sea presidente, y lo está haciendo todo lo posible. Le cuento, hay un decreto que va a salir el lunes, el día después de las elecciones, donde nombran 1.200 personas en Colpensiones, 800 personas en el Ministerio de Salud. Y con esos contratos es que han pagado a esa gente para conseguir votos. Así pagan. Están haciendo lo mismo en el Ministerio de Trabajo. Están utilizando recursos ilegales para comprar votos en zonas en el Caribe. Por eso Abelardo denunció y dijo, ojo, mire cómo compran y miren lo que hacen, y además tienen al genio en compra de votos como ministro del Interior, que es Armando Benedetti. Otra cosa que me parece importante resaltar es el hecho, y que ha dado de qué hablar a nivel internacional, es el hecho de que el presidente Gustavo Petro no reconociera los resultados de la primera vuelta presidencial. ¿Qué ha significado eso tanto para la población colombiana como para diferentes gremios? Lo ha hecho con el 49,66% de los votos, frente a su rival de izquierda, el oficialista Iván Cepeda, que se ha quedado muy cerca tras alcanzar el 48,70% de los sufragios. Dos grandes bases organizadas en torno a su candidatura. Por un lado están los miembros de la fuerza pública ya retirados, y por otro están las iglesias evangélicas. Los dos grupos, en su mayor parte, no exclusivamente, pero en su mayor parte, han sido férreos opositores al gobierno de Gustavo Petro, y ven en el candidato ultra al político que los reivindicará y que vengará años de deshonra. Ahora, este apoyo no es algo nuevo, es algo de larga data. De hecho, en noviembre del año pasado, cuando llenó el Movistar Arena en Bogotá, ya era claro que estos dos grupos tenían una gran capacidad de convocatoria y que lo apoyaban. Profesional de otro de los aspirantes a la presidencia de la República. El turno hoy es para Abelardo de la Espriella, considerado por muchos como el candidato outsider fuera de los tradicionales partidos políticos. Este ha sido su recorrido en la carrera hacia la Casa de Nariño. ¡Firme por la patria, Colombia! Abelardo Gabriel de la Espriella nació el 31 de julio de 1978 en Bogotá. En un reportaje para Los Informantes, dijo que sus genes, su sangre y su verdad están en Montería. Soy costeño de Raca Mandaca. Nacimiento mío en Bogotá es un tema circunstancial. Circunstancial, nací en la clínica del Conchi hace 40 añitos, pero soy más costeño que el carajo. Es el segundo de 3 hermanos, hijo del magistrado Abelardo de la Espriella Juris y de la abogada María Eugenia Otero. A los 10 años ya era presentador en Telecaribe. Como se lo habíamos prometido el programa pasado, tenemos la segunda parte de este reportaje tan especial como es el del aborto. Jaime Castro nos trae esta inquietud. Veamos. En el podcast Entre Líneas, le dijo a Juan Roberto Vargas que lo suyo eran los negocios. Tuve mis primeros emprendimientos cuando tenía 11 años. ¿De qué? Imagínate, tuve tienda de barrio. El primer Nintendo, por ejemplo, que hubo en Montería, me lo llevaron mis padres en una visita que hicieron a Chicago. Y yo jugué esa vaina 1 hora y dije, esto es chimbo, esto no es lo mío. Y al día siguiente lo bajé al garaje y monté un negocio ahí y había una fila de 300 personas y alquilaba eso por hora. Fue bachiller del Colegio La Salle en Montería y en el 94 viajó a Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Monté un almacén de ropa aquí en Bogotá y tenía un bar a los 16 años. Entonces yo siempre fui un tipo independiente y siempre entendí que la verdadera independencia es la económica y siempre tenía plata en el bolsillo, yo era el que invitaba. Se especializó en ciencias penales en el externado y en derecho administrativo en el Rosario. A los 24 años creó la firma de abogados de la Espriella Lawyers Enterprise y en el 2006, en el proceso de paz del gobierno de Álvaro Uribe con las autodefensas, lideró la Fundación Iniciativas por la Paz, FIPAZ. Luego de estas fotos con Báez y Salvatore Mancuso, FIPAZ promovió el estatus político a todos los actores armados y la no extradición de colombianos. ¿Hizo negocios con las autodefensas? No, jamás. Escúchame esto, nunca antes de sentarme en Ralito, en la mesa, me había visto con ningún paramilitar. Yo me senté con los paramilitares en medio de la negociación. Como litigante, se visibilizó al asumir procesos de la parapolítica. La verdad es el acompañamiento al proceso de paz. Primero con la representante de la Cámara, Rocío Arias, quien luego de aceptar cargos por concierto para delinquir, pagó 45 meses de prisión. Tenemos muchísima preocupación por la suerte de la doctora Rocío Arias y de su familia. También defendió a Leonora Pineda, que pagó 7 años de cárcel.
Por un corto tiempo fue defensor de David Murcia Guzmán, el responsable de DMG Holding, una organización que se dice estafó a más de 200.000 ahorradores en un sistema piramidal. Hoy le he presentado mi renuncia luego de la audiencia de legalización de captura al señor Murcia. En 2016 también defendió al expresidente de la Corte, Jorge Pretel, en un caso por concusión o inducir a pagar un dinero a cambio de algo. Algunos magistrados propusieron que el presidente de la corporación se separara temporalmente de su cargo. En diciembre de 2019 la Corte condenó a Pretel a 6 años de prisión. Uno de los casos por los que más se le cuestiona es la defensa por unos 4 años del empresario de Barranquilla y hombre cercano a Nicolás Maduro, Alex Saab. En la política, y ahí sí que los pongan a coger carretera a todos. Muchos de sus clientes son mediáticos. Representó a Natalia París en 2008 por una mención que hizo Madame Rochi. Por las sazonadas a la fuerza pública, los tumultos, las revueltas, en muchos casos violentas que ha habido contra la autoridad por parte de la población civil, que en la mayoría de los casos instrumentalizada por los grupos armados ilegales, impiden o frenan las operaciones militares o de policía. Pero antes de hacerle la pregunta, quiero que vea estas imágenes que corresponden a esas sazonadas, donde han quemado vehículos blindados con uniformados adentro. Hemos visto el secuestro de hasta 100 militares en un mismo evento. Hemos registrado cómo rociaron de gasolina a un oficial del ejército y lo prendieron vivo. El país ha visto con estas sazonadas cómo impiden las capturas de integrantes de las disidencias y cómo expulsan masivamente a los uniformados de los territorios, pero también muchos civiles heridos en medio de estas situaciones. Usted ya ha dicho en el pasado que va a actuar con toda la contundencia de la ley, mano de hierro contra los criminales, pero quiero saber si puede ser específico cómo lo va a hacer. Si usted llega a ser el máximo comandante de las fuerzas militares, ¿qué orden, qué instrucción le va a dar usted a los generales de la República, a los soldados que están en medio de una situación de estas, sobre cómo proceder en medio de una zonada y evitar una tragedia? Gracias, Stephanie, por la pregunta. Lo primero que te quiero señalar es que esto no obedece a una situación fortuita. Esto es un plan del gobierno para desmoralizar, desfinanciar y acabar con el espíritu de nuestra fuerza pública. ¿Para qué? Para empoderar a los socios del régimen en las regiones y en las ciudades, que son los narcoterroristas y la delincuencia organizada. Esto es un plan que, entre otras vainas, no se la inventó este gobierno. Es un libreto que ha aplicado la izquierda a lo largo de la historia de manera inveterada en todas las naciones a las cuales ese cáncer de la izquierda radical ha llegado. Dicho lo anterior, te quiero señalar lo siguiente. Todo eso se resuelve con autoridad. ¿Qué voy a hacer con las sazonadas? Nunca más en la era del tigre un miembro de nuestra fuerza pública será maltratado. Quien trate de agredir, de asesinar a un miembro de la fuerza pública, recibirá todo el peso y la contundencia de la ley como en derecho corresponde. 2. Esas sazonadas se presentan para que no entren a los territorios cocaleros y a los campamentos guerrilleros. Por eso voy a dar la orden el 8 de agosto de empezar a fumigar las más de 330.000 hectáreas de coca que son la fuente primigenia de todas las formas de violencia. Y voy a dar la orden de bombardear todos los campamentos narcoterroristas, haciendo uso de la tecnología disponible para evitar el menor impacto en la población civil, pero los bombardeos vuelven. También le voy a dar la instrucción a los comandantes de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Policía, de dar de baja a todo avión cargado de droga que salga de Colombia. Yo respondo por eso. Y además voy a dar la orden de hundir todas las lanchas que salgan por el Caribe, por el Pacífico, por el Golfo de Urabá. Todas serán hundidas sin ninguna contemplación. Esto en consonancia con la nueva estrategia de lucha contra las drogas expedida por el gobierno de los Estados Unidos y el escudo que proponen para evitar el tráfico de drogas, que es un cáncer para la humanidad. Yo adhiero a esa propuesta, ha sido mi visión desde siempre y lo vamos a hacer por una razón elemental. El problema de seguridad nacional para Colombia no solamente es un problema de seguridad nacional para nuestro país. Aquí se produce el 70% de la cocaína del mundo. Desde aquí de Colombia estamos envenenando nuestro país y estamos envenenando al mundo. Por tanto, Estados Unidos, Europa, Israel nos tienen que ayudar en esa lucha. Y vamos a caerle con mano de hierro a todos esos bandidos. Los voy a someter
por la razón o por la fuerza, y el que no se quiera someter, lo voy a dar de baja como en derecho corresponde. Sin ambajes, sin dudas, voy a ser el primer defensor de los policías y soldados de la patria. Ellos podrán hacer su trabajo sin tener que preocuparse porque el presidente de la República los va a defender como el principal, insisto, defensor de la fuerza pública. Esto se resuelve con determinación. Tú mencionaste una cosa importante y es la siguiente. La protesta pacífica está amparada por la Constitución. El que quiera salir pacíficamente que lo haga, pero el que me cierre vías, el que atente contra la infraestructura, el que pretenda atacarme a la fuerza pública, el que afecte la vida, honra y bienes del pueblo colombiano, va a saber lo duro que muerde el tigre. Y no como de indio, no como de negro, no como de blanco, no como de nada. El que salga a hacer desmanes y atacarme a la gente y a la fuerza pública, le voy a caer con mano de hierro. Si quieren salir tranquilamente a protestar, bien lo pueden hacer. Mano de hierro, pero como se atreva, capturar a los que cierren vías. No, y el que está, perdóname, acabamos de ver una imagen que están incendiando. ¿Qué va a pasar con esa gente? Perdón, vimos ahí cómo trataron de incinerar a un policía y a un tanque. Una persona que viene a incinerar a un policía tiene que ser dada de baja si no se detiene, como corresponde en derecho. Entonces dejemos de llamar las cosas por otro nombre, porque yo no soy un tipo tibio, ni acobardado, ni aguado. Aquí el que trate de matar a un policía, el policía tiene que defenderse y darle de baja. El que trate de incendiar un CAI, hay que darle de baja, como corresponde. El que pretenda hacer ese tipo de cosas, que es terrorismo, tiene que recibir todo el peso de la ley. Si la gente se somete y se entrega, por supuesto, va a una cárcel. ¿O qué pretenden? ¿Que un policía se deje matar? ¿O qué pretenden? ¿Que un soldado se deje matar? ¿O que dejemos que destruyan la infraestructura que tanta falta nos hace? Hombre, ¿en qué país vivimos? Vamos a ponerle orden a esto y no nos preocupe y no se asusten porque vamos a aplicar la ley. Mi límite es la Constitución y la ley. En cualquier país serio del mundo, en cualquier democracia, un bandido que pretende incinerar a un policía, que pretende incendiar el negocio de una persona que ha trabajado toda su vida por levantar a su familia, pues si la persona insiste en eso, hay que hacer lo que corresponde, a eso no hay que tenerle miedo. Pero en lugares como tan complejos como el Cauca, candidato, y usted mismo lo menciona, pide que la gente no tenga miedo, pero el miedo está es porque ante esas acciones, esa mano dura y esa contundencia que no ha estado por tantos años, en donde ha reinado precisamente la mano de esos grupos armados, lo que puede generárseles un estallido social. María Camila, diste en otro punto importante y hacia allá iba. Esto no solamente es fuerza, es inversión social. Presencia del Estado. Además, pero es que no puedes hacer inversión social si no hay presencia real. Pero eso no pasa de un día para otro. Pero hay que retomar primero los territorios. Y yo aprovecho los micrófonos de Caracol para decirle a los carteles mexicanos que están en el Cauca, a las disidencias, a Mordisco, a todos esos bandidos, que los declaro objetivo militar desde ya. En la lucha contra el crimen organizado, y reafirmó que su gobierno no tendrá relaciones con los países que no respetan la libertad. A nuestros aliados internacionales les digo: Colombia vuelve a ser una democracia firme, confiable y respetable. Volveremos a ocupar nuestro lugar entre las naciones libres. Vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia. No tendremos relaciones con los países que no respetan la libertad y el Estado de Derecho. Seremos un socio serio, un aliado leal y una voz firme en defensa de la libertad del continente. El candidato ganador ha pedido a sus seguidores y también a expertos cuidar los votos, defender la decisión popular ya expresada en las urnas, y ha advertido que bajo su gobierno no habrá impunidad, tampoco permisividad con los criminales. Celebremos, pero encaremos a aquellos que pretenden desconocer la voluntad mayoritaria del pueblo colombiano. Déjenme decirte esto con absoluta claridad.
a quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años. Su tiempo se acabó. La autoridad de la República volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional. No habrá zonas vedadas para el Estado. No habrá criminales impunes e intocables. No habrá organizaciones por encima de la Constitución y la ley. Todos esos bandidos serán perseguidos sin tregua en el marco de la Constitución y las leyes de la República.